La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar este compartir con cada uno de ustedes en este día, en que estamos ayudándoles a reflexionar sobre un poco de formación de lo que es un obispado, hoy concretamente de lo que es una vicaría general. Y quisiera que comencemos con esa oración, siguiendo lo que nos recuerda el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. Nos dice San Lucas que por aquel tiempo subió Jesús a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Simón el rebelde, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote el traidor. Pidámosle así al Señor que nos dé el ejemplo. Él, antes de elegir aquel primer grupo de colaboradores, de personas que le iban a ayudar, nos recuerda el Evangelio que nos dio el ejemplo y pasó la noche orando. En este momento invito a cada uno de ustedes, no importa dónde se encuentren, pidámosle al Señor que así como Él eligió a los apóstoles, nos eligió también a cada uno de nosotros. Y en este caso concreto, de estos temas que estamos tratando en estos días, eligió de un modo especial a algunos, a un obispo, a algunos sacerdotes, algunos diáconos, religiosos, religiosas, laicos que trabajan en eso que llamamos obispado o curia. Que el Señor, que se dedicó aquella noche entera a orar, nos ilumine a cada uno. Y quiero que ustedes, especialmente en este momento, le pidan a Dios que aquellos que hemos sido llamados de un modo especial a colaborar en la curia, en un obispado, sea el Señor que nos ilumine. Él a cada uno encomienda lo que llamamos un carisma, un trabajo, algo especial. A nosotros nos ha encomendado, en el caso concreto de hoy, lo que es un vicario general, a colaborar de un modo muy particular con el obispo. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado, ven tú a colaborar en este trabajo. Y en todo trabajo, todos necesitamos la fuerza de Dios. Todos necesitamos ese auxilio para cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado. A cada uno le ha encomendado una tarea especial y por lo tanto cada uno necesita una gracia especial para que esa iglesia de Jesucristo, extendida por todo el universo, por todo el mundo, donde quiera hace falta esa presencia del Señor para que contando con Él uno no tenga miedo, uno esté dispuesto, como nos recuerda Jesucristo, a tomar la cruz, a no tener miedo a la tarea, contando sí siempre con las limitaciones, con los defectos que todos tenemos, con los fallos que podemos tener, pero pidámosle a ese Dios de misericordia y de amor, rico en misericordia, que cumplamos esta tarea, concretamente esa que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, de ese trabajo que junto a cada obispo en cada diócesis del mundo desempeña un sacerdote que llamamos vicario general. Que el Señor nos proteja, nos ayude y nos bendiga a todos. Detengamos en un momento
escuchando un mensaje y pidiendo a Dios esta gracia. Bien, vamos a continuar entonces ya entrando directamente en lo que nuestra iglesia llama un vicario general en una diócesis. Ustedes ven que tengo aquí muchos libros, simplemente es para informarles, porque es bueno recordar, el obispo hablaba en estos días de esto, la iglesia de Jesucristo es universal y todo, por supuesto, si es universal, el fundamento de todo cristiano que quiere de verdad ser cristiano, tiene que fundamentarse en este libro, lo que llamamos la Biblia. Yo le leí al principio, cuando Jesús, sabiendo que necesitaba ayuda, escogió el primer grupo de apóstoles. Y los apóstoles de ese primer grupo que escogieron, cada vez que llegaban a una comunidad cerca de donde comenzaron en Jerusalén, iban siempre poniendo lo que llamamos cabezas, en este caso obispos, sacerdotes, que le iban poniendo, coordinando los trabajos de la comunidad. Y así nuestra iglesia se fue desarrollando y con el tiempo, todas estas divisiones que conocemos, división en buen sentido, para distribuir el trabajo, la iglesia hoy se divide en lo que es cada diócesis, cada parte del pueblo de Dios en el mundo. Y esa iglesia universal que parte de aquí, de la palabra de Dios, la iglesia con el tiempo ha ido dando normas para que marche un grupo, todo grupo necesita normas de orientación, normas de conducta, lo que le toca a cada uno. Lo más reciente que recordamos en la iglesia o en toda la historia es lo que llamamos los concilios. Pero siempre esos concilios, esa reunión de los obispos con el Papa, siempre daban detalles de cómo actuar. Pero de un modo especial ya, allá en el año 1917, hace 103 años, la Iglesia ya publicó lo que llamamos un Código de Derecho Canónico. ¿Qué es un Código de Derecho Canónico? Lo que podríamos llamar a nivel nuestro la Constitución. Esto, que es un código universal para la Iglesia, es de 1917. Pero ¿qué pasa? Aquí sale, por supuesto, dentro de las normas de la Iglesia, dice que la curia diocesana, donde está el obispo y sus colaboradores, tiene que haber un sacerdote que haga esa función que llamamos de vicario general. Es decir, un sacerdote que el obispo nombra para que pueda ejercer muchas funciones, mucho trabajo de colaboración con él. Ahora, esa función que sale aquí en 1917, ustedes saben que las leyes todas van cambiando. Recuerden siempre esto, como cristianos. Lo que nunca cambia en nuestra iglesia es la doctrina, lo que llamamos los dogmas. Por el modo de practicar muchas cosas, por ejemplo, todos sabemos que el obispo es la cabeza de una diócesis y que es el responsable de la diócesis. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia le dice, espérese, usted es responsable, pero usted también tiene que delegar, tiene que buscar ayuda. Y lo que podríamos llamar la mano derecha, o si quieren otro nombre, el vicepresidente o vice en una diócesis, es esa función que hoy llamamos vicario general. Esto de 1917 para toda la iglesia, a partir
de lo que ustedes han oído hablar del Concilio Vaticano II, aquí la Iglesia se dio cuenta, a partir de los papas Juan XXIII y Pablo VI, allá en los años 1961 a 1965, en que estos dos papas reunieron a todos los obispos del mundo porque se dieron cuenta que había muchas cosas en la Iglesia que con el tiempo había que mejorarla, había que cambiarla. Y por eso, durante el concilio, pusieron normas, orientaciones para que esto camine mejor. Y por eso pone que en el gobierno de la diócesis, un obispo, además del vicario general, tiene que crear lo que llamamos otros vicarios. El vicario general, como indica el nombre, abarca toda la diócesis. Recuerden que una diócesis es una parte de la Iglesia Universal. En la República Dominicana, por ejemplo, tenemos una docena de diócesis. Imagínense en el mundo cuántas diócesis no habrá. Pero hay normas, hay reglas que la Iglesia la pone igual para todo el mundo. No importa en qué parte del mundo, en España, en Italia, en China, en Japón, en Sudáfrica, en Oceanía, en Argentina, en Chile, en cualquier parte del mundo que haya una diócesis, todo obispo tiene que buscar el sacerdote que él quiera libremente, escoger un sacerdote que sea, diríamos, su mano derecha, que le ayude, que trabaje junto a él en todo lo que es los problemas de una diócesis. Esto, el Vaticano, como llamamos concilio ecuménico, es para toda la Iglesia. Y esto, de un modo muy particular, ya como el concilio es general, se quiere después poner, le hablaba ahorita del Código de 1917, o la Constitución de la Iglesia, ya en el 1983, después del concilio, la Iglesia puso un grupo de expertos para que actualizara, para que esta norma que están de 1917 la actualizaran al mundo de fin del siglo pasado. Y es la que rige actualmente este que llamamos Código de Derecho Canónico actualmente. Ahora, hay que saber una cosa, lo digo como información, que aunque aquí haya normas de 1983, hace ya 37 años, hay cosas que han ido cambiando. Entonces el Papa, primer responsable de toda la Iglesia, se ha dado cuenta que cosas que eran válidas en el 1983, hoy día han cambiado. Así que lo que llamamos leyes en la Iglesia, o este código, este libro, recuerden que esto, lo que son normas, leyes, pueden cambiar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y la juventud, por lo menos que lo sepa como historia. Cuando yo era niño, la ley mandaba que iba a comulgar cualquier día, podía ser a las 8, 9, 10, 11 de la mañana, no había misa de tarde, era por la mañana, uno tenía que estar totalmente en ayuna hasta la hora de comulgar. De manera que si la misa era a las 10 de la mañana, imagínense cómo aguantaba uno sin tomar ni agua. Era una norma. Pero esa norma, la Iglesia vio como era. Ahora, ¿qué no se puede cambiar? Que Jesús está presente en la Eucaristía. Eso es norma desde la última cena de Jesús hasta hoy. Así que es esto que son leyes, códigos de derecho canónico que llamamos en la Iglesia, pueden ser cambiados constantemente y la Iglesia lo que te hace eso, estar siempre revisando constantemente. El padre que le va a hablar de la vicaría judicial, todo lo que ha cambiado la Iglesia en casos de este tipo. Por lo tanto, vayamos entendiendo que la Iglesia en el mundo entero, estamos aquí hablando de la diócesis de La Vega, pero estas normas que son universales se aplican en todo el mundo.
Pidámosle al Señor, como decía al principio, que este trabajo de la iglesia, todos nos sintamos corresponsables y que el Señor nos dé su gracia. Descansemos un momento, cantemos al Señor y continuamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos de la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Vienes con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos de la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Qué alegría continuar con ustedes, compartiendo este momento de recordándole en cada obispado, aquí en la diócesis de La Vega y en el mundo entero, el obispo tiene que nombrar a un sacerdote como vicario general. Vicario, la palabra vicario significa que hace la ABCD. Ustedes conocen el cargo más común de un sacerdote vicario parroquial. Uno que ayuda, que colabora con el párroco. El vicario general es vicario porque ayuda y es general porque abarca toda la diócesis donde le toca ese trabajo. A mí concretamente hoy me toca ser vicario general en lo que llamamos diócesis de La Vega, que comprende, como ustedes saben, estas 4 provincias. En esta parte, hermana Mirabal Salcedo, Sánchez Ramírez Cotuí, Monseñor Noel Bonao, y La Vega. En lo que es diócesis de La Vega, ahí me toca a mí esta tarea, esta responsabilidad, porque me toca aquí ser vicario general, vicario ayudar responsablemente, general porque abarca toda la diócesis y me toca hacer este trabajo. La iglesia para este trabajo nombra a ese vicario. Normalmente es uno solo, a no ser que por circunstancias especiales, el tamaño grande de una diócesis en el mundo, tenga que nombrar otro. Y hay un detalle curioso, pero para que vean cómo es la iglesia de previsto. Dice que el vicario general no puede ser primo hermano del obispo. No puede ser un familiar tan cercano como un primo hermano. Tiene que ser una persona más independiente que es llamado a colaborar con el obispo, ese sacerdote, para que colabore, que ayude, y eso lo dice bien claro el derecho canónico al obispo, que no puede nombrar
un familiar cercano, como es un primo hermano. Y normalmente, sí, la Iglesia pone, sobre todo, como le decía, a partir del Concilio Vaticano II, y este código también de ahora, que el obispo puede nombrar lo que llaman vicarios episcopales. Vicarios que ayudan en determinadas áreas. El vicario general abarca todo. Ahora, ¿qué puede hacer un obispo en cualquier diócesis que quiere, por ejemplo, nombrar un vicario en alguna parte? Todos conocemos, por ejemplo, Nueva York, oímos hablar al menos de eso, que hay emigrantes de habla hispana. Entonces, ¿qué le dicen al obispo? Señor obispo, usted puede nombrar un vicario, llamamos episcopal, no para toda la diócesis, sino para esa área concreta que son los emigrantes. Puede también nombrar un vicario episcopal para determinado grupo o rito. Miren, brevemente, la iglesia, nosotros aquí en República Dominicana, en toda esta parte, usamos lo que llamamos el rito latino. Pero hay unos ritos de la iglesia oriental, católica, romana, que tienen otro modo, diría yo, de celebrar las misas, los sacramentos. El mismo sacramento, pero celebrado de distinta manera. Entonces, la iglesia, mire, usted puede nombrar un vicario episcopal solo para ese determinado grupo. Colabora con el obispo en esa área. Lo mismo, si llamamos de obispado o curia, Monseñor hablaba en estos días de distintas personas que colaboran con él o con cualquier obispo. Recuerden que siempre en los obispados no solo hay sacerdotes, hay religiosos, hay religiosas y hay laicos que trabajan corresponsablemente, que también son colaboradores inmediatos del obispo. Pero todo esto lleva a que el obispo se sienta apoyado con algunos de su confianza, porque todas esas personas que estamos en cualquier obispado son a libre decisión del obispo. El obispo llama y elige libremente, no es que se le impone un vicario general o un vicario episcopal de una área, sino que la iglesia deja que él escoja libremente ese grupo de colaboradores, que usamos ese término, curia, o también decimos obispado, que son esas personas que están ahí, están llamados a ser colaboradores. Ustedes saben que colaborar supone siempre disponibilidad de servicio. No es para que uno haga en esa función lo que le da la gana, como decimos, sino que tiene que darse cuenta cuál es su tarea, cuál es su responsabilidad y, como decía al principio y lo repito, la oración. Pedirle a Dios lo que estamos ahí, que uno desempeñe esa función como Dios quiere. Pero también ustedes pueden en su oración, cuando oran por el obispo, orar también por aquellos colaboradores más inmediatos. Todos sabemos, en todo organismo, en toda empresa, los que están al lado, diríamos, como decimos, de los jefes, influyen mucho. Todos los que están alrededor. Los que estamos, lo que llamamos alrededor del obispo, tenemos una responsabilidad, pero necesitamos esa fuerza de Dios para que esa tarea que la iglesia, con estos libros que le he mostrado, estas normas, estas orientaciones, esta realidad de ser colaboradores, para que esa tarea que tiene el obispo, de enseñar, de regir, de santificar, él es la cabeza. Entonces, que los que somos colaboradores, comenzando con los que somos vicarios general, podamos de verdad llevar adelante esta tarea. Que desde aquí, desde La Vega, cerca del Santo Cerro, yo me crié cerca del Santo Cerro, fui bautizado en el Santo Cerro, que María, Madre de la Mercedes, nos ayude, nos proteja, nos bendiga, para que ese mensaje de Cristo Salvador llegue a todo el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Y continúen con el siguiente tema que viene después del canto.
Generaciones y generaciones caminando con Jesús. Unidos formamos un solo cuerpo, una misma comunión. Esta es mi iglesia, hermosa y cansable, anunciando siempre la verdad. Y si confiamos en las promesas de Dios, No podemos claudicar, es que Jesús nos da su luz. y nos guía por caminos oscuros. Nuestra bandera es el amor. El Espíritu Santo nuestro escudo. Somos la iglesia de Jesús, de la esperanza y del amor. Llevamos a familias, pueblos y naciones la palabra del Señor, y con María, nuestra madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en unidad. Somos la iglesia de Jesús, de la esperanza y del amor. Llevamos a familias, pueblos y naciones la palabra del Señor, y con María, nuestra madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en unidad. Somos la iglesia de Jesús, de la esperanza y del amor. Llevamos a familias, pueblos y naciones la palabra del Señor, y con María, nuestra madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en unidad. Seguimos entonces con esta formación que ya ustedes han venido siguiendo. Reciban un saludo fraternal y seguimos el Padre Almonte la primera parte, yo ahora esta segunda parte, y ya el obispo también le informó de la estructura formativa de esta semana. Sí, mi saludo para todos ustedes, y que podamos nosotros entender esa estructura de la iglesia para servir mejor, para amar más. Recuerden que a las normas si les falta la caridad, no sirven para nada. Así que son mayormente estructura de servicio. Vamos a recordar un poquito, ya el Padre Almonte le estaba hablando sobre la Vicaría General, y a mí me toca la parte del tema de la función o el papel de un canciller en la curia diocesana. Ya Monseñor Héctor Rafael Rodríguez le explicó la estructura de la curia diocesana de toda la diócesis, porque eso está mandado por el Código de Derecho Canónico. De todas maneras, vamos a recordar esa estructura de la curia que Monseñor les habló, y qué bueno unir. Él le decía que hay una estructura en cada diócesis, especialmente en la diócesis de La Vega. Le dijo que estaba formada por 4 provincias, que tiene su sede aquí, porque diga diócesis de La Vega no quiere decir que los de Cotuí no son de la diócesis de La Vega, sino que la sede está aquí. Siempre hay que tener un lugar de donde se hacen las reuniones, se hace todo, porque así como hay República Dominicana, tiene su gobierno central en la capital. Entonces tenemos nosotros, pues, organigrama de la curia. Él le dijo que había, y le habló bastante bien sobre el Consejo Presbiteral, le habló del Colegio de Consultores, y también le habló que hay un Consejo de Pastoral que dirige el Padre Francisco Jiménez, pero todos estos organismos están
diríamos, dirigido, impulsado, motivado por el obispo, que es el capitán de este barco o de esta barca que es la diócesis de La Vega. Entonces el obispo también tiene en la curia, hay lo que ya le habló el padre Almonte, la vicaría general, pero está también el vicario de pastoral. También están los vicarios, que pueden ser varios, vicarios de vida consagrada y vicarios del clero. También está un servidor que es el canciller de la diócesis, que le vamos a hablar dentro de un momento sobre ese tema. Pero también tenemos lo que llama el vicario judicial, que tiene a cargo todos los asuntos de anulación de matrimonio y otros asuntos que también tiene que ver el vicario judicial, y de eso le va a hablar ya el padre Fausto García, que es el vicario judicial. Y también el vicario administrativo, que tiene que ver en la administración y los gastos que realiza especialmente la curia diocesana. Ahí tenemos un encargado de la economía, que es el padre Félix Nova, que le va a hablar sobre eso. Entonces a mí me toca solamente el tema del canciller, que ya le hablaba. Entonces el vicario general la palabra vicario es interesante, ¿verdad? Decimos que el Papa es el vicario de Cristo, o sea que es el que representa, diríamos, como decimos, otro Cristo, pero muy lejano a Cristo, pero representa. El vicario general tiene casi todas las acciones que corresponden al obispo, siempre y cuando el obispo también le diga que lo haga, aunque puede hacerlo, pero siempre en coordinación. Es un gobierno colegiado de la diócesis de La Vega. Ya el obispo le leyó el canon 469 sobre la curia, y también le habló sobre los otros. Entonces a mí me toca el canciller. ¿Para qué es el canciller y dónde está mandado eso? Bueno, en el Código de Derecho Canónico, en el número 482 del Código. Sería bueno un poquito el código, ¿verdad? Entonces, porque ¿qué suena? La iglesia tiene un código. ¿Y qué es un código? Donde me da a mí la autorización para que sea canciller. El código, entonces, es un conjunto de normas jurídicas que rigen y orientan el actual de la Iglesia Católica. Entonces, es un conjunto de leyes. También nosotros en el país tenemos así el Código Procesal Penal, tenemos el Código del Menor, o el Código de niños y adolescentes, tenemos el Código Procesal Penal, tenemos el Código Civil, y tenemos muchísimos códigos ahí que son demasiadas leyes que tenemos en el país y ninguna se cumple. Así tenemos nosotros este libro grande así, que se llama el Código de Derecho Canónico, que es el código quiere decir un conjunto de normas, y ahí entonces me da las orientaciones en este código para yo ejercer la función de canciller, que en este momento cumple un año hoy precisamente, cumple un año de haber sido nombrado por el obispo. También dice el código que el obispo nombra el canciller y lo quita cuando él quiere. Así es que si yo mañana no estoy aquí es porque el obispo tiene autoridad, aunque dice que por tantos años, pero él tiene potestad para cambiarlo. Así entonces, el código es que nos dice la función del canciller. Entonces dice el 482, en cada curia debe haber un canciller, y aquí viene ya la parte, cuya principal función consiste en cuidar de que se redacten las actas de la curia, se expliquen y se custodien los archivos. Entonces, ahí tenemos dos funciones ya. Las actas, ¿cuáles actas? Bueno, cuando nosotros nos reunimos, el colegio de consultores, yo soy el secretario y también soy notario. O sea, tengo que anotar todas las conclusiones de esa reunión, y guardo un acta, y esa acta se la envío al obispo y también la archivo. Ese es un punto importante. Estas reuniones que son de vital importancia para el caminar de la diócesis, que es el colegio de consultores, donde el obispo tiene su proyecto eclesial y él también lo consulta, no para hacer lo que digan los consultores, ni que digan tampoco el Consejo Presbiteral, sino para diríamos, aumentar
sus ideas y también crecer en el proyecto que presenta. Qué importante es un gobierno colegiado, que así también lo hizo Moisés. En el libro del Éxodo aparece también, o en el libro de Deuteronomio también, como Moisés ya estaba viejo, pero búscate ayuda de un gobierno colegiado. Así que nosotros también le ayudamos esos dos puntitos. Después vamos a tener otro puntito. Nos quedamos ahora con esta idea de que el canciller tiene que levantar un acta en cada reunión y también cuidar los archivos. Nos quedamos entonces en ese puntito para seguirlo un momento y descansamos. Entonces, ¿cuál es la función del canciller en una curia de cualquier diócesis del mundo, especialmente en la diócesis de La Vega? Pausamos. Entonces seguimos con el tema que me toca a mí en esta segunda parte de este día, el papel o la función del canciller según el derecho canónico, porque no podemos salirnos de ahí. El obispo sí puede ponerle algunas otras tareas al canciller, pero por ahora estamos realizando la que dice en parte el derecho canónico. Nos faltan muchas cosas para completar la función completa de la función del canciller. Vamos a seguir entonces con la función, porque son puntos, ya dijimos que debe haber un canciller que va a tratar de levantar levantar actas de todas las reuniones de la curia y archivarla. Entonces, otro punto, una función importante que da también el código, es que debe cuidar los archivos de la diócesis que están en la curia ahí. Lo que llamamos archivos históricos, que son documentos importantes que servirán también para la historia de la diócesis. Por ejemplo, tenemos, ya se ha encuadernado y se tiene ya en un pequeño armario en los archivos históricos todas las lucha que tuvo Monseñor Flores contra el Falcondo cuando quería, diríamos, explotar esa zona dañando el medio ambiente. Son muchos documentos que están ahí ya encuadernados, documentos valiosos para la doctrina social de la Iglesia, documentos valiosos para la historia de la diócesis, documento valioso para si queremos comenzar un proceso de canonización de Monseñor Flores por su gran comportamiento y su santidad en la diócesis de La Vega. Ahí están esos documentos bien organizados y bien guardados. Por eso el canciller tiene una secretaria que es excelente, recopiladora y archivadora de eso. Es una archivista profesional sin haber estudiado. Pues ahí está Chabela como secretaria del canciller, que está haciendo ese trabajo de una manera excelente. Y vamos a tratar de irlo cuidando y valorando esos documentos. Entonces, unos archivos, el canciller. Pero ahora, un trabajito práctico y qué molesto que hace el canciller es el de autenticar algunas actas, por ejemplo, que son auténticas, las actas de bautizo y las actas de matrimonio. Entonces, firmamos esos documentos para decir, sí, es verdad, la parroquia lo expidió y es válido. Entonces, lo que hacemos es que vamos a dar la autenticidad a ese documento que sí, que es verdad. Se hace porque hay muchas falsificaciones en nuestro país y en muchos países. Entonces, muchas veces organismos internacionales no creen
de un acta meramente parroquial, sino que vienen al obispado para que lleve la firma del canciller. Eso es importante. Otra cosa que hacemos es, y es la más difícil también, en otras diócesis dicen que no lo tienen, pero yo creo que es necesario, es que ningún párroco puede corregir algunos errores de los libros de matrimonio, si antes llevaban acta de fusión, ni acta de bautizo. Entonces, por eso viene aquí para ser corregido. Entonces, lo que se hace el canciller es que tiene ahí un equipo de personas que examinan esa acta, entonces se la llevan al canciller para que vea si esa acta, si es verdad que hay un error en el libro de bautizo, o en el libro de matrimonio, o en los libros de confirmaciones. Entonces, chequeamos ver quién, entonces tiene que tener siempre un testigo. Es el acta de nacimiento que nos dice, sí, según este acta de nacimiento, el nombre correcto de la persona es Juana Altagracia, pero el acta de bautizo solamente dice Juana. Entonces ahí entonces el obispo autoriza por mandato del obispo, entonces yo autorizo que se corrija en el libro, pero es el obispo, pero usándome como vicario, a mí sea como sustitución del obispo, de la firma del obispo. Eso es importante porque son muchos los papeles, errores que se cometen en las oficinas parroquiales, a veces por una secretaria no eficiente, una secretaria que comete muchas faltas ortográficas, etc. Y después la gente quiere corregir nombres. Los apellidos son más difíciles porque cambia todo. Así es que esa función es importantísima y lo autoriza también el obispo y todas esas para que esos nombres estén correctamente colocados. También el vicario también tiene la misma potestad que el canciller para esos documentos. O sea, si yo no estoy, lo puede hacer el vicario. Es cosa del obispo, pero el obispo entonces lo que hace es que busca ayuda para el buen gobierno de la diócesis. Lo que tratamos siempre que todas estas estructuras organizativas, la vicaría general, la vicaría de pastoral, la curia entera, debemos nosotros, por sobre todo, mantener una actitud de caridad, una actitud de amor, una actitud de acogida, porque si no, las normas y las estructuras se hacen pesadas. Serán más livianas en la medida en que sean estructura organizativa para practicar el servicio y la caridad a los demás. Una estructura se vuelve rígida, fuerte y no abre puertas a los fieles, entonces una estructura que en lugar de ayudar, lo que hace es cerrar puertas. Así que el código, en los números 482, 484, nos anima a eso. Ya decíamos, el número 486 del código nos dice custodiar todos los documentos de la diócesis. Custodiar todavía, estamos en ese trabajo. Custodiar es vigilar, cuidar. Que, por ejemplo, que no se pierda un tomo de los libros que se han guardado ahí y se han encuadernado de Monseñor Flores, de Monseñor Panal, cartas de Monseñor Panal, cartas de Flores, cartas de Monseñor Camilo. Todas esas cartas, documentos que están ahí en la diócesis, jamás entonces pueden dejarse desaparecer. Así que el canciller tiene esa función principal, ¿verdad?, de cuidar, custodiar, como los ángeles custodios, que nos custodian a nosotros para que no nos perdamos. Así la canciller trata de que no se pierda ningún documento de lo que están en el obispado. Ya saben que dijimos que es el derecho canónico que nos manda, el Código de Derecho Canónico, Código Conjuntos de Leyes, de normas, que nos autoriza a ser canciller. Y entonces, canónico es que son normas, así como tenemos un canon bíblico, tenemos también el derecho canónico. Canon bíblico son cuáles son los libros que la Iglesia ha dicho que son inspirados por Dios. Pues seguiremos entonces, descansamos un poquito, esperamos que le ayude a comprender esa parte de la curia que hoy hemos estado explicando. El Padre Almonte,
cuál es la función y el papel del vicario general, y ahora cuál es la función y el papel del canciller en una diócesis, y que hemos dicho, resumiendo, para custodiar, ¿verdad? Y también ayudar a la gente para la corrección de acta de bautizo, de matrimonio, etc. Así hacemos una pausa para volver de nuevo con este tema de la función del canciller en la curia diocesana. Bien, vamos entonces ya para finalizar, vamos a hacer como un resumen de estos puntos. Primer punto, ya habló el obispo, ¿verdad? Vimos el organigrama de la diócesis que dijimos, lo repetimos para que usted, lo de la curia diocesana, tenemos el vicario general, tenemos el canciller, tenemos en la curia el vicario judicial, tenemos también la curia administrativa y tenemos también el vicario general, que ya le habló abundantemente el padre Francisco Almonte, y a mí me ha tocado la del canciller, ¿verdad? Todo eso el obispo lo tiene para que le ayudemos en el trabajo pastoral de la diócesis, porque pastoral es administrar, pastoral es el judicial, pastoral es todo lo que ayuda a la gente pastoral. Así que esa estructura de la curia diocesana no está más que para servir a todo, y esa es la función, y hacer visible el reino de Dios. Creo que es importante eso. Estas estructuras están para que el reino de Dios se vea a través de la persona del canciller o de la cancillería, que tiene varias personas que trabajan con él, que se ve a través de la vicaría general, que también tiene varias personas que trabajan con él, que se van a través de los, son para hacer visible el reino de Dios, o sea, que se haga visible el amor de Dios entre nosotros. Para eso son esta estructura. Entonces, el Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores, todo eso es para hacer visible el reino de Dios. Y también la de nosotros, entonces, ya las dos de hoy, Vicaría General, que es la que hace todos los asuntos con el obispo, lo puede realizar el vicario general. Si se ausenta, pues él queda con la autoridad plena para ejercer su función como si fuera un obispo en cada diócesis en las 4 provincias. Y también entonces nosotros, el canciller, que tiene la función, vamos a ponerle esas 2 funciones para ya ir finalizando. Primera es cuidar, custodiar los documentos, especialmente los archivos históricos. Segundo, levantar las actas. Cuando hay reuniones en la curia, el canciller hace de secretario y también hace de notario para levantar esas actas y firmarla y entregárselas al obispo como que corresponde auténticamente a la reunión. También tiene la parte de ayudar en las correcciones de acta de errores que se cometen en los libros de la parroquia o en los libros de confirmaciones, y entonces ahí corrige con una firma autorizada por el obispo. También cuando hay nombramiento de sacerdote o de diácono, el canciller firma, el obispo es el que autoriza, pero por mandato del señor obispo firma también el canciller. Usted lo va a ver en esos nombramientos también. Y lo que más nos interesa a nosotros ahora es que los sacerdotes pues manden las actas a corregir según los documentos que pide la norma, la ley. Un acta de nacimiento reciente y un acta de bautizo también reciente para poder uno ayudar en la corrección. Creo que ya llegamos nosotros al final de estas reflexiones. Lo importante es que usted piense que hay una curia diocesana, que hay unas estructuras. Estas estructuras son para hacer visible el reino de Dios también, así como todas las estructuras pastorales, la parroquia, las comisiones, las zonas, los movimientos, todos son para hacer posible
y que se haga visible el reino de Dios. También la curia, la cancillería, la vicaría, tratamos de que el reino de Dios se haga visible. Se hace visible, claro, hacia ustedes a través de nuestra persona cuando practicamos la caridad en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras funciones, que aparezca que Cristo se está manifestando a ustedes y Cristo se manifiesta siempre a través de la caridad. Pues llegamos al final, esperamos que ustedes sigan en esta semana entendiendo la estructura de la curia diocesana y van a seguir entonces con el vicario judicial y van a seguir también con la parte administrativa, que es tan interesante en tiempo de pandemia, interesante porque casi los cuartos no aparecen, entonces hay que administrarlo bien, la iglesia tiene que administrar bien, la iglesia tiene que juzgar bien, la iglesia tiene que orientar bien, la iglesia tiene que predicar bien. Todo eso bajo una orientación y una norma que se llama el Código de Derecho Canónico. Pues sigan ahí con la voz de María y que el Señor les siga bendiciendo y ayudando. Y también en nombre de la iglesia y de parte del obispo, aunque no me lo dijo, también le vamos a dar la bendición a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Queden en paz y sigan practicando la caridad con todos los hermanos. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó